también tengo que ir de turno al hospital. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los trastornos psicóticos y concretamente la esquizofrenia. La esquizofrenia es la enfermedad como insignia de la enfermedad, de las enfermedades mentales. Es como la que más, mm, con la que, de la que más se habla. El señor que uno ve en la calle que está enfermo y que está hablando solo es esquizofrénico. Eh, y pues bueno, generalmente tienen enfermedades duales que consumo de sustancias y esquizofrenia. Eh, la, los grandes personajes, Nerón, eh, de la historia que han tenido esquizofrenia, la mamá de Marilyn Monroe, eh, hay la película que le recomendé, Una mente maravillosa, tenía una esquizofrenia. Bueno, Hollywood se ha nutrido con todos nuestros pacientes de esquizofrenia, de modo que no es ajeno para nosotros ni para el contexto de películas que vemos que tengan esquizofrenia. Ahorita hay una película de Netflix de un asesino en serie que tenía esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, pues los invito a ver muchas películas que también hay que verlas con, con el beneficio de la duda, ¿no? Casi siempre Hollywood nos da muy duro a los psiquiátricos, a los sitios psiquiátricos, entonces pues hacen ver el psiquiatra como el malo, el que está comprado por las otras personas que quieren hacerle daño al paciente y que, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva la ven como la satanizan mucho y en la actualidad nosotros utilizamos la terapia electroconvulsiva con fines terapéuticos y nos va muy bien. Entonces sí hay que ver, pues igual las películas siempre tienen algo de ficción, ¿no? Entonces, esquizofrenia viene del griego esquizo, que significa dividir o romper, y fren, que es la mente. Es un trastorno mental crónico y grave, o sea que no se cura, se puede controlar con el transcurso del tiempo, y en el transcurso del tiempo la enfermedad puede ser más benévola y no hay tantas alucinaciones, además que si se toma el medicamento con seguridad la enfermedad merma completamente, al menos los síntomas positivos, y se caracteriza por distorsión del pensamiento, de la percepción, de las emociones, del lenguaje y la autopercepción. El pensamiento es diferente a la inteligencia, o sea, porque yo puedo pensar que me quieren robar y tengo una ideación delirante persecutoria, pero igual puedo hacer hacer una ley cuántica, que fue lo que hizo el de Una mente maravillosa, y tener la inteligencia bien. Con el transcurso del tiempo se dice que también hay deterioro cognitivo en estos pacientes. Y lo que más vemos, lo que más como debuta la enfermedad, es con delirios y alucinaciones, generalmente son visuales y auditivas. Yo veo cosas, siento que me quieren hacer daño, escucho cosas. Y se dice que en Estados Unidos la principal causa psiquiátrica de incapacidad laboral. Es decir, que las clínicas, la mayoría de pacientes que tienen son pacientes con enfermedad tipo esquizofrenia. Esta entidad afecta el funcionamiento global del paciente de manera progresiva, dejando muy pocas posibilidades de recuperación con respecto al funcionamiento previo cuando es una enfermedad de difícil manejo. Según la epidemiología, 24 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad.
Es decir, una de cada 300 personas. Y desgraciadamente, de esas una de cada 300 personas, 0.025 al 0.05 reciben tratamiento. En nuestros países no reciben tratamiento porque el sistema de salud no les da puede que tengan acceso, o sea, muy pocos tienen acceso al psiquiatra, y los que tienen acceso al psiquiatra, la EPS no les da el medicamento. Pero en los países desarrollados, como hay el principio de autonomía, muchos no se sienten enfermos y no se toman la medicación o no asisten al psiquiatra. Entonces, pues como en los países desarrollados se miden los años de vida potencialmente perdidos, se dice que esta enfermedad es la que más años de vida potencialmente perdidos da, porque empieza en los adultos jóvenes y casi que en los adolescentes, en los hombres, pues. Entonces, aquí vemos, los hombres más o menos la edad de inicio es entre los 15 y 25 años, y en las mujeres de los 25 a los 35 años. ¿Eso qué nos beneficia? Pues que los hombres a los 15 años no saben qué hacer, con quién estar, qué pareja tener, mientras que las mujeres a los 25 años ya han decidido qué van a hacer de su vida, ya tienen alguna actividad laboral, generalmente tienen pareja. Entonces, eso nos beneficia porque nos da como esperanza de vida y hace que se tomen el medicamento, que tengan a alguien que esté pendiente de ellos, y el funcionamiento es mucho mejor. En cambio, los hombres se quedan con su mamá y su papá, y pues son personas que ya están mayores, y cuando están muy mayores, pues ellos finalmente se quedan solos y tienen que ir a un centro de psiquiátrico, o la pasan muy mal, viven en la calle, pues. Más o menos el 90% de los psiquiátricos, de los pacientes con síntomas psicóticos activos, tienen entre 15 y 55 años. Esto ocasiona problemas a nivel social, laboral, económicos, académicos, y además de eso, pues está el estigma y la discriminación del enfermo mental, que varios de ustedes se han dado cuenta que lo padecen, ¿no? Entonces, el paciente con enfermedad mental, pues como que lo aíslan, eh, generalmente les violan los derechos humanos porque no les dan los medicamentos, del 50 al 30% tienen disfunciones sexuales, en el sentido de que tienen un tipo de parafilia, o por el contrario, la sexualidad no está dentro de sus prioridades porque están pendientes de sus delirios. Y la distribución geográfica de esta enfermedad, pues cada vez está en el mundo, todos tenemos la misma distribución, el mismo porcentaje de personas que tienen esquizofrenia. Pero sí se ha visto que en los países donde hay migración, eh, las personas que migran sí tienen mucho más riesgo de tener enfermedad mental. Entonces, pues eso también es importante, porque el hecho de cambiar del sitio de vivienda, el hecho de no tener su círculo de apoyo familiar importante, su círculo de amigos, pues hace que esa sensación como de abandono y de que no soy de aquí ni soy de allá, pues hace que también predisponga a la esquizofrenia. Eh, También estos pacientes experimentan el 50% ideas suicidas, y de ellos, los que tienen ideas suicidas, el 10 al 15% han muerto después de 20 años de haber hecho el primer intento de suicidio. Porque además de la esquizofrenia, cuando sale de los síntomas positivos, empieza la depresión, que la depresión tiene que ver con un poco la incapacidad de desarrollarse laboralmente, socialmente, y, y pues eso también es importante, y pues que a un esquizofrénico le da mejor en un sitio que sea calmadito, que no haya mucho contacto con las personas. Pero, por ejemplo, en nuestro mundo en el cual hay mucha competencia,
y, y generalmente los países industrializados en donde eh, lo miden a uno por, las, por lo que hagan. Entonces, esa presión hace que un enfermo mental no lo pueda realizar normalmente, no pueda estar normalmente. En la historia, pues la esquizofrenia no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Más o menos 1400, hay estudios de 1400 antes de Cristo. En la Ayurveda hablaban de la antigua India, hablaban de alguien que tenía síntomas similares, que escuchaba voces, que estaba pues perseguido por espíritus, y lo que les hacían eran trepanaciones en el cerebro, de tal forma pues que la mayoría morían porque sin asepsia, sin nada, entonces le cortaban un pedazo del cerebro para que supuestamente el espíritu se fuera por ese espacio. En la época, en la edad antigua, pues les fue muy mal. Los pobres pacientes esquizofrénicos pues pensaban que tenían posesión del demonio y entonces los quemaban vivos. Eran las famosas brujas que siempre estaban al asedio, y entonces las mataban en las cruzadas. eh, los caballeros eran más caballeros entre más brujas mataran. Y después, en la época de la Ilustración, en Francia se establecieron los asilos para personas insanas, o los manicomios que llamaban. Entonces, esos asilos, pues era una cosa pues difícil porque allí hacinaban, o en Francia hubo uno con más de 2000 personas con enfermedad mental. Y lo peor era que los dejaban ahí y cerraban la puerta, entonces entre ellos se violaban, se mataban. eh, Era un caos allí dentro, no tenían medicamentos. Y después fue cuando llegó el doctor Pinel, que le dio como importancia ética a la enfermedad mental y le dio una condición de enfermedad, porque antes eran como subhumanos, como que no eran unas personas que ameritaban eh, tratamiento, sino que por el contrario había que esconderlos, o había que como encerrarlos porque podían hacerle mucho daño a la sociedad. Después, en el siglo XIX, cuando surge la era del psicoanálisis con Freud, eso es Freud. Después Kraepelin, que habló sobre los síntomas positivos y negativos de la enfermedad. Y Freud habló que el inconsciente eh, hace parte del funcionamiento del ser humano. Entonces habló del el inconsciente, el consciente, y nos categorizó en 4 categorías, que es el ello, que son como los instintos primarios de nosotros; el yo, que es el que tenemos presente y el que regula todos los pensamientos; y el super yo es la parte que nos dan las reglas y las normas que nosotros adoptamos nuestros padres de la sociedad, y que nos hace pues ser funcionales. Ese fue como una época muy importante para la psiquiatría, porque allí surgieron varias teorías, surgieron tratamientos, y después finalmente en 1917 empezó la psicofarmacología. Y la psicofarmacología se dio porque a una señora que estaba embarazada y que estaba psicótica le dieron clorpromacina. Esa clorpromacina, como de la misma familia del Flagyl, de la metoclopramida, le dio los síntomas psicóticos. Entonces allí empezaron a, a saber que los medicamentos antipsicóticos eh, podían funcionar frente a los síntomas de la esquizofrenia, y empezaron a desarrollarse. Allí cambió completamente la percepción del enfermo mental, y ya pasó de ser el manicomio el sitio importante donde ellos podían vivir, a decir
pueden vivir en sociedad, pueden con el medicamento tratarse y la familia puede estar pendiente de ellos. Lidl en 1984 eh, estudió mucho el cerebro y las estructuras cerebrales y clasificó varios como síntomas que tiene la enfermedad en diferentes espacios del cerebro. Entonces decía que la distorsión de la realidad se da por fallas en el mecanismo de evaluación, control y monitoreo. ¿Eso qué significa? Cuando la realidad, cuando veo la realidad, o sea, yo veo aquí que tengo un teléfono, tengo que evaluar si realmente es un teléfono, controlar que no sea otra cosa y monitorear que aquí sea. Esto no lo hace el esquizofrénico, sino que el pensamiento está allí, piensa que el cuchillo es para matarlo y de una no tiene, no evalúa ni monitorea, sino que de una toma como represalias frente al supuestamente mm, ataque que le van a hacer. Y eso es porque hay una alteración en el lobo temporal medial del hipocampo. O sea, ahí se ve que hay aumento del flujo sanguíneo en esa parte. También el síndrome de desorganización, o sea, que sea la corteza prefrontal ventral, el tálamo, el cíngulo anterior, y allí hay disminución del flujo sanguíneo en ese sitio, y esto hace que las formas del pensamiento estén inadecuadas. Entonces yo estoy pensando siempre que me quieren hacer daño, el afecto está inapropiado, o sea que yo estoy todo el tiempo pues triste cuando tengo que estar contento o cuando estoy eh, asustado, tengo una risa boba, pues que no sé por qué estoy ah, riéndome y hago conductas bizarras, como por ejemplo comer heces o untarse heces, es muy frecuente al principio cuando empieza la distorsión de la realidad. La pobreza psicomotriz, que es, esto habla de el pensamiento, el afecto plano, o sea que como que no tengo posibilidades de, de sentir emoción frente a algo que pasa. Existen unos movimientos involuntarios, entonces allí, desde esa época de líos, hablan de los movimientos involuntarios que nosotros ahorita pensamos que es producto de un efecto adverso del antipsicótico típico. Pero resulta que también hay un movimiento involuntario porque pues como es la dopamina la que altera la vía nigroestriada, entonces también hay movimientos involuntarios por la enfermedad. Y esto se da por la corteza dorsofrontal, la vía estriada dorsal del tálamo, donde hay disminución del flujo sanguíneo regional. La experiencia alucinatoria, esa experiencia fue dada tanto de esquizofrénicos como en pacientes que consumen sustancias psicoactivas. Concretamente, un opioide le dieron a este paciente, entonces había alteración a nivel del SPED en el giro parahipocampal, el núcleo estriado y la corteza prefrontal. Hay una cosa que es que el detonante puede ser el consumo de sustancias psicoactivas, el detonante de la enfermedad. O sea, yo tengo predisposición genética, pero si además consumo sustancias que distorsionan la realidad, como que hago un switch y me empieza la enfermedad. Casi siempre los pacientes mentales del 30 al 50% consumen sustancias, consumen cigarrillo. Y pues dicen que los enfermos mentales pues tienen un coste en el 1% de la renta de Estados Unidos con respecto a toda la salud y los costos indirectos porque ellos no trabajan de 50.000 millones de pesos, de dólares, por, por eso, por la actividad laboral. Dentro de la etiología de la esquizofrenia, pues casi todas las enfermedades mentales son multicausales, es decir, que
hay una susceptibilidad genética. Y si hay una lesión cerebral temprana, o sea, un retardo mental o o sea, si es en el primer trimestre, se causa un retardo mental, pero si también hay una lesión tanto en el parto como a nivel prenatal, también puede disponer a la esquizofrenia. En la infancia hay unos síntomas blandos, que generalmente los papás no lo ven. Y los síntomas blandos tienen que ver con, no sé, lo que les dije la vez pasada, que es el niño juicioso en la casa, que no sale, que no quiere relacionarse con los otros, que confunde la realidad con la televisión, eh, que está, si por ejemplo vive en el campo, está muy susceptible a las leyendas estas del duende, le habla solito, de repente está agresivo y otras veces está contento y los familiares no saben. Y además en la adolescencia por los estresores sociales de que qué voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar o me voy a poner a trabajar, tengo novio o novia. Y si yo abuso de sustancias, pues la experiencia alucinatoria y la esquizofrenia pues se da. Pues, es de causas es multicausal. De hecho, en este cuadrito se ve que eh, el hecho de tener un familiar con esquizofrenia, pues es un punto grandísimo de tener la enfermedad. Otra es la migración, que ya les dije, el estrés social, también cuando yo vivo en una ciudad, pues tengo más posibilidades de tener la enfermedad que si vivo en el campo. Si yo consumo sustancias, si hay injuria obstétrica y algunas personas, este es un cuadro de un libro de Inglaterra que dice que las personas que nacen en el invierno o en el otoño, si las mamás han tenido como una enfermedad viral en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, con seguridad también hay una predisposición a tener la enfermedad, porque resulta que los ácidos neuronales no migran donde tienen que migrar. Este es un cuadro que demuestra pues como la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar eh, tienen una predisposición genética grandísima. Y aquí habla de la herencia, que esta herencia es de tipo poligenética y compleja. Es decir, que tiene una expresividad variable, una penetrancia reducida, se produce generalmente fenocopias y la herencia no es mendeliana. Entonces puede ser que un tío, un sobrino, una persona que tenga eh, que no sea muy cercana a mi núcleo familiar primario haya tenido la enfermedad y por varios genes, como el gen de la recepción de la dopamina, el de la serotonina, el gen de la proteína C o los ligamentos de diferentes cromosomas, uno tenga la predisposición a tener la enfermedad. Esta es como eh, se habla que en el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre se empieza la enfermedad porque al principio pues la diferenciación neuronal y después de la diferenciación neuronal existe la migración que se da entre el segundo y tercer trimestre del embarazo de los haces neuronales que generalmente nacen en la parte inferior y migran hacia la parte prefrontal. Pero esa migración si no se da y si no se da la poda neuronal, que es la apoptosis de forma adecuada, pues se da la enfermedad. Realmente se ha visto que hay alteración en las células piramidales, o sea, estas células piramidales que vienen de partes inferiores
no se organizan ni se orientan adecuadamente, sino que producen ectopias. Y las ectopias significan como que se detuvieron antes de tiempo y eso ocasiona los déficits funcionales, generalmente a nivel prefrontal, temporal y de la amígdala. Los factores obstétricos que pues, ya les dije, el bajo peso al nacer, la preeclampsia, las dificultades del parto, todas estas alteraciones hacen, las enfermedades virales en el segundo trimestre del embarazo tienen que ver con la esquizofrenia también. Y se ha visto que la red de, cerebral, de la red neuronal del paciente con enfermedad mental es displásica. Es decir, que normalmente el lóbulo derecho es un poquito más pequeño que el izquierdo, pero aquí es al revés, o sea, no hay esa simetría y generalmente es más liviano los lóbulos y hay aumento del volumen ventricular y también alteración en las conexiones neuronales. Esta red displásica pues hace que haya mucho más como sensación de inflamación, por eso se dice en este momento a los pacientes con esquizofrenia se les está empezando a tratar en estudios con medicamentos que son antiinflamatorios y que actúan específicamente en los sitios donde está la lesión en la red para que vuelvan otra vez a tomar su camino e ir donde pueden estar. Estas son enfermedades, son medicamentos que son experimentales en este momento. Eh, lo que sí se sabe es que hay un exceso de dopamina. Ese exceso de dopamina, pues generalmente se da en el núcleo caudado, el núcleo accumbens y la amígdala del hipocampo. Esto hace, el exceso de dopamina, pues hace que yo empiece a ver cosas donde no la hay. Y el neuroléptico, el medicamento que se da, bloquea los receptores de 2. ¿Eso qué hace? Al bloquear los receptores de 2, hace que la dopamina se devuelva. Las vesículas ya no haya más dopamina en la sinapsis, entonces se disminuyen los síntomas psicóticos. Cuando hay anfetaminas o cuando hay sustancias psicoactivas, se aumenta la cantidad de dopamina en la sinapsis y se produce una psicosis tóxica. La serotonina también tiene que ver con con la alteración de sus pacientes, igual la norepinefrina y los aminoácidos y las zonas GABAérgicas también, como el glutamato, la histamina, también están disminuidas en estos pacientes. Yo les hablaba de los síntomas blandos de la esquizofrenia que aparecen generalmente en los niños. Este es un gato pintado por un niño y si ustedes lo ven como con los ojos asustados, como diabólico, pues como bravo. Y entonces estos niños que tienen esquizofrenia tienen dificultad para diferenciar los sueños de la realidad. Generalmente tienen alucinaciones auditivas y visuales. Entonces, ayer, por ejemplo, un niño que decía que tenía un amigo que se llamaba Mateo que le decía que matara a la hermanita de 6 meses. Y entonces varias veces la mamá le había quitado y el niño tiene como unos 4, sí, chiquitico, 4 o 6 años. Y cogía los cuchillos de la cocina y los escondía para irse por la noche a matar a la hermanita. También de manera confusa de hablar, el pensamiento es vivido y bizarro, como les decía, comportamientos raros y confunde la televisión con la realidad. Siempre piensa que la gente está en contra de ellos, que les quieren hacer daño.
a veces se comportan como niños menores y quieren ser atendidos como niños menores. Y generalmente esos niños están ansiosos y con mucho temor a las personas externas y son difíciles para mantener amistades, tienen dificultad para, por ejemplo, estar les cuesta mucho, por ejemplo, estar en cosas de grupo, jugar fútbol con sus compañeritos no les parece que sea una cosa chévere, sino que por el contrario es una cosa estresante. Después, cuando son adultos, están los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos son los que más se ven, los que yo veo en el paciente, en la persona que está en la calle o el paciente que lleva en urgencias. Entonces tiene ideación delirante persecutoria, tiene alucinaciones de tipo auditivos o visuales, olfatorias, alteraciones del lenguaje, a veces con lenguajes incoherentes. Casi siempre llegan al hospital con agitación psicomotora, o sea, intentando hacerse daño o hacerle daño a los demás, y no se preocupan mucho por su higiene y generalmente tienen conductas inapropiadas. Estos son los síntomas positivos que les vamos bien con los medicamentos. O sea, los medicamentos actúan sobre estos síntomas y muchas personas que han debutado con estos síntomas después de que toman el medicamento están muy bien. Pero hay otros síntomas que son los negativos, que son los más difíciles de quitar y son con los que se queda el paciente. Entonces, el afecto plano, que no es capaz de tener emoción frente a las situaciones, pobreza en el lenguaje, casi que no puede, no solamente con monosílabos se comunica. La anedonia, que es la incapacidad de sentir felicidad o alegría o tristeza frente a una situación. Y definitivamente el aislamiento social. No quiero hacer nada, quiero estar acostado en mi cama. También alteraciones cognitivas que empiezan con torpeza social, dificultades en la velocidad motora, en la memoria inmediata, que generalmente se da con los pacientes que llevan mucho tiempo con la enfermedad y que no reciben tratamiento. Las alteraciones del ánimo de las que le hablé, que generalmente llevan al suicidio. Dentro del DSM-5, que es como que el libro de clasificación que tenemos los psiquiatras, hablan de los síntomas característicos de la enfermedad, que son las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, el comportamiento catatónico. El comportamiento catatónico significa que se queda en un mismo lugar con una cosa que se llama flexibilidad seria. Entonces, si yo le subo la mano, está mucho tiempo con la mano allá subida. Y después de que salen de este comportamiento catatónico, puede haber una cosa grave, que son los pacientes que más daño hacen en las unidades psiquiátricas, que hacen la furia catatónica. De un momento a otro se ponen bravísimos y le pegan a la gente, pero como los han visto 2 y 3 días estar en la misma posición, pues como que le cogen confianza a los enfermeros y no saben que pueden ser supremamente agresivos. También el DSM-5 habla de la disfunción social y laboral, o sea, no pueden trabajar muy bien. Y la oración, esta enfermedad, si no se trata, se diagnostica la esquizofrenia cuando dure más de 6 meses. Y si se trata, pues 1 mes, y pues también uno se da cuenta que tiene los síntomas residuales, que son los síntomas negativos que vemos. La exclusión de la esquizofrenia pues son trastornos del estado del ánimo, el consumo de sustancias psicoactivas. Generalmente yo les decía que nuestros pacientes tienen enfermedades duales, o sea, consumen sustancias y tienen la esquizofrenia. Entonces, cuando están en la unidad mental, pues no hay cómo consumir sustancias. Y si siguen con síntomas psicóticos, pues uno dice, bueno, tiene también esquizofrenia. Entonces, allí se le diagnostica una enfermedad dual.
También los niños con trastorno generalizado del desarrollo pueden ser diagnosticados también como esquizofrenia y hay que ver pues como la diferenciación, ¿no? Con respecto a la duración de la enfermedad puede ser intermitente, o sea, dar una vez, después otra vez, generalmente es intermitente porque los pacientes no tienen conciencia de la enfermedad y se dejan de tomarse la medicación. También puede haber episódicos con síntomas residuales, que son los síntomas negativos, y vuelve otra vez y le da la enfermedad. Puede haber pacientes que tienen un episodio único con remisión parcial, que son los que dicen, no, es que todavía tengo esa experiencia sensorial diferente, yo siento que la bruja está por ahí, pero pues ya no es tan vivido ni tan agresivo porque no estoy tomando los medicamentos. O por el contrario, hay pacientes que tienen una remisión total y el patrón del sueño se altera y ese es como un signo de alarma, ¿no? Cuando hay una alteración del sueño en todas las enfermedades mentales, cuando yo tengo un sueño reparador, ya empiezo a sentir que pues que tengo que tener tratamiento o tengo alguna cosa que pues, hay que estar pendiente. Dentro de cuando llega un paciente esquizofrénico, pues se le toman todos los paraclínicos para descartar una patología orgánica, incluye un TAC, una resonancia magnética, un electroencefalograma, un VIH, se hacen pruebas neurocognitivas para ver, descartar una alteración del neurodesarrollo y también pruebas tiroideas para descartar un hipotiroidismo, porque también puede hacer este diagnóstico diferencial con todo este tipo de enfermedades y el consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Esas también son las enfermedades psiquiátricas que también pueden ser características de la enfermedad. La evolución y el pronóstico es muy importante porque entre la edad menor, pues eh, la enfermedad va a ser peor. Entre más chiquito empiece, si yo tengo 15 años y empiezan mis síntomas de esquizofrenia, pues mi pronóstico va a ser más, pues peor. Igual si la enfermedad comienza crónica e insidiosamente y la familia no se da cuenta y no le da tratamiento, curiosamente al no estar casado, porque pues como les dije, las mujeres que están casadas pues tienen una persona pendiente de ellos, generalmente las que están casadas pues son las mujeres, entonces un factor de mal pronóstico es ser varón y tener la enfermedad. Escasa adaptación premórbida, o sea que cuando niños si soy esquizoide y me da la esquizofrenia, pues yo no quiero vivir con nadie ni relacionarme con nadie. Si hay antecedentes familiares de esquizofrenia también es una causa de enfermedad. La larga duración de la enfermedad, el abuso de sustancias psicoactivas, tener unas alteraciones importantes a nivel de las imágenes cerebrales también. Y hay otra cosa que es la crítica desmedida, que es, aquí están las famosas madres esquizofrenógenas que dan dobles mensajes. Entonces yo te quiero, pero tú no sirves para nada, tú mire lo que estás haciendo, no eres capaz de relacionarte con el mundo. Como esa hostilidad de la familia que da dobles mensajes, pues hace que el ambiente familiar sea caótico y que el paciente pues perpetúe su enfermedad. ¿Cuándo hospitalizar? Se hospitaliza con fines diagnósticos para diagnosticar bien la enfermedad, para estabilizar la medicación que le vamos a dar, para darle seguridad al paciente cuando hay ideas suicidas o homicidas, cuando hay un comportamiento muy desorganizado, inapropiado, que no puede bañarse, que se unta el popó, que no puede vestirse ni alimentarse. Y otra cosa importante de la hospitalización es empezar a tener una red de apoyo de la comunidad y específicamente de la EPS, que la EPS sepa de la enfermedad,
que se le empiece el tratamiento y que se le continúe el tratamiento. La hospitalización no tiene que ser muy larga. Se ha visto que hospitalizaciones entre 4 a 6 semanas son tan efectivas como las hospitalizaciones largas de 2 y 3 años, porque incluso las hospitalizaciones que son muy largas son muy nocivas. Por ejemplo, aquí los pacientes psiquiátricos los llevaban a Pasto un sitio de reclusión de pacientes con enfermedad mental y duraron como 20 años por allá. Cuando quisieron traerlos pues porque estaban estables, vivían con unas monjitas en un sitio que se llamaba San Rafael. Cuando quisieron traerlos, pues si eran hombres, pues generalmente los papás ya estaban muertos y los hermanos no querían saber nada de ellos. Y si eran mujeres, pues sus esposos ya tenían otras esposas y sus hijos ya estaban en otro sitio, de tal forma que esos vínculos familiares que son tan importantes, pues se perdieron. Entonces no es bueno tener hospitalizaciones a largo plazo. Los tratamientos aquí, pues yo lo voy a hacer como un brochazo de los medicamentos, pero pues después hablarán bien de los medicamentos. Pero los antipsicóticos inicialmente fueron los típicos, la que se inició, ¿se acuerdan que les dije que era la clorpromazina, que es una fenotiazida? Dentro de esa fenotiazida, la que se está usando en este momento es la levomepromazina y la pipotiazina. La levomepromazina es en gotas y se utiliza con fines terapéuticos más para que induzcan el sueño. Y la pipotiazina es un antipsicótico de depósito intramuscular. Las butirofenonas, que es el aloperiol, es el gold estándar, es el medicamento que más se usa en el mundo y que es más incisivo sobre los síntomas positivos de la enfermedad. Las ortopraminas, que es la misulpirida y la sulpirida, pues se utilizan, pero no con tanta frecuencia porque en nuestro medio son muy costosas. Y los otros antipsicóticos típicos en este momento no se utilizan aquí en Colombia. En cambio, estos atípicos sí están en Colombia. Estos son los últimos que tienen menos efectos adversos de los pacientes, más tolerables y están mucho mejor. La paliperidona, que es el Invera, está dentro del POS y se utiliza para la esquizofrenia y para el trastorno afectivo bipolar. El aripiprazol sí se utiliza, pero es un poco costoso. La clozapina este medicamento salió al mercado en Europa y en Estados Unidos porque produce agranulocitosis y nos lo mandaron para acá. Es excelente para los síntomas positivos de la enfermedad, pero pues hay que estar muy pendiente de la línea blanca de los pacientes porque pues puede ser mortal. Y ahora volvieron otra vez a abrir el mercado de la clozapina ya en Estados Unidos. Pero inicialmente solamente había clozapina. Cuando yo empecé aquí a estudiar psiquiatría, solamente había en América Latina. En el resto del mundo decían que era muy tóxico. La olanzapina es un medicamento bueno, bien tolerado. El problema es que produce hiperinsulinismo, entonces los pacientes aumentan muchísimo de peso. La quetiapina es la que más se utiliza, al igual que la clozapina aquí en nuestro medio. La risperidona se utiliza casi siempre en las edades extremas, en los niños y en los adultos. Y la ciprasidona, que es el iodón, ya casi no se utiliza porque hay alteraciones a nivel cardiovascular en el QT. El tratamiento psicofarmacológico especialmente actúa sobre la dopamina, mejorando los síntomas positivos en la vía que se ve azul, la vía mesolímbica. También actúa sobre la vía mesocortical, que es donde dan los síntomas negativos. Entonces también ahí es importante que actúe. No actúa muy bien realmente los medicamentos típicos. Los atípicos sí actúan
porque tienen otro componente. Y dentro también actúa sobre la vía nigroestriada, que son los movimientos involuntarios que se dan, y la infundibular, y allí produce hiperprolactinemia. Entonces, nuestros pacientes tienen los senos como grandecitos y con lechecita, y a veces no les viene la menstruación, entonces siempre están con la idea de que están embarazadas. Estoy embarazada, estoy embarazada. Ese es el gran problema de los medicamentos típicos que producen distonías agudas y pueden producir tortícolis. Y hay una cosa que se llama la crisis oculogira, que es el paciente último que está con la camiseta verde, o el otro que está también desnudo en la parte de atrás, que la cabeza se va para atrás, la lengua se va para adelante y los ojos se van para atrás. Es frecuente en los consumidores de bazuco que uno les pone una dosis alta de haloperidol y enseguida le da esta crisis. Entonces la gente dice, no, es que la doctora me torció con ese medicamento y no vuelvo a tomar eso, porque pues claro, está aumentada la dopamina y los medicamentos lo que hacen es actuar sobre la vía nigroestriada, entonces aumenta más la contracción muscular. A mediano plazo, los medicamentos típicos pueden producir estos movimientos coreoatetóxicos que son frecuentes en pacientes que llevan hartos años tomándose el haloperidol, o síntomas de parkinsonismo inducido por el bloqueo de los receptores de los ganglios basales y las disquinesias tardías. El síndrome neuroléptico maligno es una enfermedad mortal que se da por exceso de los antipsicóticos típicos generalmente, y por el bloqueo de la vía dopaminérgica del D2. Entonces, ¿qué se utiliza? La bromocriptina, que es una agonista de 1 y de 2 para revertir el bloqueo dopaminérgico. El dantroleno, eso se utiliza en la UCI. Esos pacientes tienen que estar en la UCI, por eso es muy peligroso que se den dosis altas de haloperidol, más de 30 miligramos, uno tiene que estar como pendiente. El 80% de sus pacientes con síndrome neuroléptico maligno se mueren. ¿Por qué? Porque producen falla renal, porque hay destrucción del músculo y esta rhabdomiólisis hace que haya falla renal, que el paciente esté hipertérmico, deshidratado, con falla renal y, y no puede respirar porque sus músculos están contraídos y generalmente se muere. Entonces, eso es a veces iatrogénicamente nosotros causamos la muerte de los pacientes porque en el primer nivel le ponen determinada cantidad de haloperidol y cuando llega, si uno no es acucioso de preguntar qué les dieron antes, con seguridad le ponen otra dosis de haloperidol y le causa todo este síndrome a los pacientes. La hiperprolactinemia, que yo les decía que los pacientes decían generalmente que estaban embarazadas, que se le aumentan los senos y se le aumenta la cantidad de, de, de prolactina. El problema de la clozapina, que es la granulocitosis, entonces hay que, cuando yo la voy a empezar, yo tengo que tomar niveles de hacer un rastreo sanguíneo al principio, a los 2 días, después a los 8 días, después al mes y después cada 3 meses hay que hacerle un cuadro hemático con un, un extendido periférico. La olanzapina, que es un antipsicótico atípico que es buenísimo para los síntomas tanto positivos como negativos. El problema es el aumento de la insulina. La risperidona, que les dije que se utiliza más en
edades extremas de la vida. Es muy bueno. Esa es como la versión mejorada de la aloperidol, la risperidona. Y hay otra cosa muy importante, que es que la esquizofrenia no es solamente el tratamiento psicofarmacológico, sino que también hay que hacerle una rehabilitación social. ¿En qué consiste? En asegurar que el paciente reciba el tratamiento adecuado, mejorar el funcionamiento social, familiar, reducir la minusvalía y la estigmatización que causa esta enfermedad. Entonces el paciente también dice, pobrecito, yo no puedo hacer nada. Entonces, esa percepción de minusvalía, pues hay que disminuirla. Es tener herramientas para tener una comunicación asertiva, la resolución de problemas interpersonales que ellos como que no lo pueden hacer muy bien, de tal forma que eso es un equipo multidisciplinario que tiene que tratar al paciente, no solamente el medicamento. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Yo le envío la presentación a la presentar. Entonces yo les envío la presentación para que la tengan y para que la compartan con sus compañeros. La envío al correo de Camila. ¿Tiene alguna que